Gracias por continuar a partir de ahora. Workuya Félix, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, está aquí en su condición de político, hablando sobre este proceso, lo que significa para el PLD, las expectativas que tiene el PLD, no solo para los comicios de este domingo, los municipales, sino con miras a mayo, cuando se van a celebrar los congresuales y presidenciales. Yo no pierdo la esperanza de que el grupo que se fue del partido finalmente vayamos aliados en mayo. Aliado, ¿usted cree que eso es posible? Sí, claro, Es un escenario muy idealista eso. Pero posible. Porque por lo menos de parte de ellos hay unas cuantas cabezas calenturientas que muestran mucho encono. Así es, pero nada en política es imposible. Bueno, nadie pensó que después de del 90 iba a ocurrir lo del 94. Así es, entonces yo no pierdo la esperanza de que efectivamente nosotros podamos pactar con personas que hasta hace muy pocos meses fueron militantes de nuestra propia organización política. El diálogo se hace... Veamos ese escenario. Si en las de mayo quedan para una segunda vuelta Gonzalo Castillo y Luis Abinader, ¿usted piensa que la gente que está en Fuerza del Pueblo, que una vez militó en el PLD, donde tiene amigos y afectos todavía, piensa uno? Así es. Porque no hay que ser enemigos. No, para nada. De hecho, me encuentro todos los días... ¿Piensa que se van a sentir más cómodos pactando con su partido original que con el PRM? Sin ninguna duda. Lógicamente que a poco más de 90 días yo no me atrevería a hacer una predicción de esa naturaleza. Simplemente, no se sabe lo que va a pasar. Claro, simplemente he manifestado una intención, un deseo. Un escenario posible. Posible, y que además desde nuestra parte del Partido de la Liberación Dominicana hay la voluntad de tener el acercamiento con el equipo del partido, o mejor dicho, del equipo que se fue, que un momento fue de nuestro partido. O sea, yo creo que eso sería incluso Lo sano. que parece que será una realidad, Workuya, es, independientemente de lo que pase en las municipales, que posiblemente quien gane las presidenciales en mayo no va a gozar, como ustedes han gozado hasta ahora, de un Congreso mayoritariamente de su propio partido. Porque habrá diversidad, es lo que parece. No, y es normal, déjame decirte que es la evolución normal que tiene toda la sociedad. Y déjame decirte que tampoco es malo. Es saludable, de hecho. Claro, evidentemente nosotros haremos el esfuerzo para tener mayoría en el Congreso. Pero piensa que la reforma del 2010, y es algo que no se ha discutido mucho, lo que se hizo fue acotar el poder presidencial. Fíjate que para determinadas leyes que están como categorizadas como leyes orgánicas, se necesita un número mayor de votos en los hemiciclos para poder legitimar esas legislaciones. ¿Qué quiere decir? Que aún teniendo mayoría absoluta, como hemos tenido en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para determinadas legislaciones hemos tenido la necesidad de pactar con los partidos de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que esto hace mucho más fuerte el proceso democrático y el poder del control. Sobre todo después que hubo la disidencia en el PLD. Así es, no, pero antes, incluso antes de la disidencia. Ustedes no tenían el 50+1 cuando no había... Pero no, es que tú necesitas para alguna legislación las 3/3 partes. Las 3/3 partes. Y eso fue una propuesta del propio Partido de la Liberación Dominicana, entendiendo que aún teniendo mayorías absolutas, la sociedad necesitaba mantener un contrapeso en el propio Congreso. Esa fue la idea originaria cuando se crearon los parlamentos en Europa, contrapeso al monarca. Y fíjate que es un tema poco debatido en la política dominicana, los cambios positivos que se introdujeron en la Constitución acotando el presidencialismo. Digamos que incluso para el PLD eso sería beneficioso porque en una eventualidad salida de ustedes del Poder Ejecutivo, quien venga a gobernar no tendrá un Congreso absoluto. Como ocurre ahora. Y si es que ustedes ganan, de igual manera tendrán ese Congreso más diverso. Como ocurre ahora, de hecho, porque aún con mayoría, vuelvo y te reitero, absoluta, no hemos podido imponer por voluntad propia determinadas legislaciones que son fundamentales. En la Cámara por lo menos, porque en el Senado tiene mayoría. No, en las dos cámaras, porque para que una ley orgánica sea aprobada, acuérdate, por ejemplo, la constitución del Tribunal Constitucional, que hubo que pactar con los partidos de oposición para poder constituir el Tribunal Constitucional. Es decir, no se pudo imponer una sola fuerza política por más mayoría que tuviera en el Congreso. Y eso quizás a futuro, después de este proceso, es un buen tema de discusión, que es el presidencialismo acotado que tenemos hoy en día en República Dominicana. Bien. Fíjate que en la Constitución establece incluso la separación de las funciones del presidente en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y no jefe de la administración.
Sí. Bueno, caminando entonces con miras a la... Usted se muestra muy optimista para estas elecciones municipales, con miras a las presidenciales. Muchas encuestas dan, o la mayoría coinciden en que, y yo creo que hasta la de ustedes, en este momento Luis Abinader está a la delantera. En lo que hay diferencia es que algunas encuestas colocan a Gonzalo muy cerca de Abinader y otras lo colocan un poco más lejanos. Sí, Igual a Leonel Fernández lo colocan un poco más arriba, un poco más pero abajo, fíjate que en tercer en lugar. lo que coinciden todas las encuestas es las tendencias. Bien. Y yo creo que eso es lo importante analizar en este momento. Las encuestas siempre hay que escucharlas, porque las encuestas son las mediciones que las encuestas bien hechas, serias, las que son confiables cuando se diseña una muestra representativa y se utiliza una metodología que permite una aproximación a lo que la gente realmente piensa en ese momento, es un instrumento para no descalificarlo. Porque la encuesta es lo que te permite a ti saber cómo mejorar tu táctica para conseguir la estrategia. Y por lo tanto, nosotros vamos aprendiendo de las encuestas y vamos mejorando nuestra táctica para conseguir nuestra estrategia y que Gonzalo sea presidente en la primera vuelta. Y aquí lo importante es la tendencia que vamos teniendo. Si vemos las encuestas, el punto de partida de Gonzalo desde la campaña interna, una campaña interna precisamente muy corta, en un proceso electoral abierto, o sea, de elecciones primarias abiertas, y vemos ahora en su condición de candidato lo que vemos que es un candidato que tiende a crecer consistentemente. Y vemos al candidato principal de la oposición que tiende prácticamente a estar estático y mantenerse en el mismo umbral. Por lo tanto, su techo de crecimiento es menor que el techo de crecimiento que tiene nuestro candidato. Si eso lo extrapolamos, más el trabajo que tenemos que hacer, los ajustes pasadas las elecciones municipales, nos puede llevar a una conclusión de que nosotros estamos en capacidad todavía de ganar en primera vuelta en las elecciones de mayo. El PLD, o Gonzalo en este caso, candidato, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y los aliados en ambos casos, ¿están luchando por el mismo segmento del pastel electoral? Sí y no. Digamos que hay una parte del pastel que sí nos la luchamos. Piensa que fuiste parte de la misma familia hasta hace muy poco tiempo. Pero hay otra parte del pastel ¿No hay que ha diferencia de estado... fondo en ustedes? Sí las hay. Si no, si no hubiese tantas ¿Cuáles son esas diferencias. diferencias de fondo? Yo te Porque diría, yo escucho el discurso del doctor Fernández y el de pero, ustedes y es más o menos lo mismo. sí, es parecido, pero yo entiendo que la diferencia de fondo está en la concepción del poder y de quién debe ser el candidato. En este Ah, caso. bueno, Entonces sí, hay si una se ve de diferencia, ese punto de vista, sí, hay sí. una diferencia que en este momento se hizo insalvable. Se hizo tan insalvable que nos llevó a una segmentación del propio partido. Por lo tanto, es una diferencia que sigue estando de fondo, más allá de si podemos intuir algún tipo de diferencia ideológica o de visión del gobierno, de visión de la Digamos sociedad. entonces que Digamos, en Fuerza del Pueblo y quienes siguen al doctor Fernández se pone por encima de todo el liderazgo. claro, el liderazgo de Leonel Fernández. Y Porque ustedes Fuerza del no creen Pueblo, en un solo liderazgo. no, creemos un liderazgo más colectivo que es el liderazgo del partido y piensa que incluso llevamos un candidato que no era, No era de digamos, los de cuadros más los cuadros conocidos más políticos. conocidos ni tradicionales. Le estamos haciendo una oferta novedosa a la sociedad en ese sentido y es un candidato que permite cierta renovación. Digo cierta renovación porque la otra renovación tiene que darse en el Congreso del partido, del propio liderazgo de la organización y del propio liderazgo de la sociedad. El otro liderazgo es una continuidad de un liderazgo, digamos, ya tradicional y que tiene menos cosas que ofertar a la Bueno, sociedad en está este momento. obligado a defenderlo, su tradición y a decir que va a ser lo mismo porque no puede venir a decir que va a cambiar ahora ya. Bueno, entiendo que Sí, es como ya cuando es, Balaguer se presentaba, todo el mundo sabía qué era lo que iba a hacer. claro. Y él mismo decía, ustedes saben que yo no hago programa Claro, porque lo que vengo a hacer es a construir y ya. bueno, yo entiendo que la sociedad está demandando un liderazgo diferente para un momento diferente. Los jóvenes tienen demandas, la clase media tiene demandas que nosotros tenemos que satisfacer. Hemos sido el partido que desde el gobierno ha ampliado más, en una velocidad relativamente más rápida, la clase media de la República Dominicana y esa clase media está demandando ahora atenciones que el propio PLD, que crea una gran parte de esa clase media, tiene que responder. Tiene que responder el tema del transporte, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del gasto de bolsillo en salud. Son tres temas, por ejemplo, que puedo poner sobre la mesa que nos obliga a nosotros a tener que tener políticas que vayan dirigidas
ya no solo a los más pobres, sino también a la clase media. Ustedes tienen la convicción política, porque a mí no me gusta que se diga voluntad, porque eso es como individual. Sí, La convicción política para hacer esas reformas sin ninguna en un duda, tema como, por ejemplo, fondo de pensiones, sin ninguna duda, ley de seguridad sin y ninguna duda, salud. sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque tenemos que hacer reformas a las reformas. ¿Por qué? Porque las reformas son constantes, tenemos que aprender que las sociedades, la propia velocidad de cambio tecnológico nos obliga a hacer ajustes constantes en la estructura del mercado de trabajo, en la estructura de la ordenación y ordenamiento del territorio, estoy hablando de la parte política, en la parte física del territorio. Tenemos que hacer reformas en los pactos que prevé la Estrategia Nacional de Desarrollo, que todavía están pendientes, reformas que implica el pacto con los municipios. Esa ley habrá que revisarla, porque se ha quedado atrás con varias cosas que había que hacer. Por supuesto, de hecho, la propia ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece el año 2020, después del proceso electoral, tiene que abrirse un proceso de revisión y consulta de la propia Obviamente, ley. para ponerla al día. Ella misma ya vamos a tener establece. que ponerla con proyección al 40. Así es porque así. tenemos como 10 años Bueno, atrás. tenemos al 30, porque es al 30, se hizo en el 10, se aprobó más. Sí, pero es que no se han hecho cosas que quedan pendientes y entonces tenemos que adecuar y ajustar. Y por supuesto que tenemos la íntima convicción de trabajar en esas reformas, porque sabemos que son las que van a garantizar que la sociedad en su conjunto pueda estar mucho mejor cohesionada, como es el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El candidato Gonzalo Castillo, bueno, se tiene como un hombre exitoso en los negocios, aunque fue PLDista toda su vida, eso no se le puede negar, pero no fue un hombre cuadro político. No, fue un militante del partido. Un militante, bien. Y es una persona ¿qué que tanto hizo vida él privada como empresario. Escucha a quienes le asesoran? Por ejemplo, usted que conoce bien el tema de la economía y esas cosas, ¿qué tanto, por ejemplo, cosas que usted le dice que es bueno que se aborden o que se hagan, él las asume? Sí, fíjate que Gonzalo lo que ha hecho es traducir en un lenguaje más llano muchas de las propuestas que probablemente mi lenguaje luzca un poco más tecnocrático, mucho más técnico. Entonces Gonzalo la traduce en un lenguaje más popular que permita conectar más directamente con grupos populares o grupos medios. Entonces lo que vamos a ver... ¿Esa es una debilidad o una fortaleza? Es una fortaleza del candidato. Fíjate que a mí no me gusta destacar la fortaleza del candidato en tanto que empresario exitoso. Eso corresponde al ámbito privado. Me gusta destacar la fortaleza de Gonzalo Castillo, candidato, en tanto que gestor público. Porque si algo se le reconoce a Gonzalo en su gestión pública como ministro, es una gestión exitosa, una gestión como ministro que pudo conectar adecuadamente con prácticamente todo el territorio y con los representantes del territorio, con los municipios, con los ayuntamientos. Da igual si el ayuntamiento era del PLD quien lo dirige o no. O el caso, por ejemplo, de seguridad en las carreteras, que es un programa sumamente exitoso y valorado. Y además, un ministro que ha tenido la capacidad de conectar de manera muy directa, más allá de los ayuntamientos, que estoy hablando de las instituciones, con la gente. Es un ministro de manga de camisas cortas. Nunca vimos a Gonzalo. Nunca vimos real, a Gonzalo. Eso es absolutamente. O es el candidato, porque el candidato es una especie de vendedor. El candidato en sentido general, los candidatos. Tú tienes dos cosas. Tú tienes la imagen que se le crea al candidato, que es la estrategia de marketing, y si ese candidato no se corresponde con la realidad, va forzado. Hay una expresión que me dijo una vez un publicista americano, que hay candidatos que por más que ensayen cierta imagen, si no es de ellos, ese se ve forzado. Spot no tiene lo que ellos llaman slice of life, trozos de vida, no tiene espíritu. Y lo que tú ves en Gonzalo Castillo es un hombre que tiene espíritu y que puede transmitir una sensación a las personas. Fíjate que Gonzalo, y ahí está la tasa de crecimiento, crece en proporción a la tasa de conocimiento. Mientras más se le conoce, más es aceptada su candidatura. Y eso es una ventaja que tiene Gonzalo siendo candidato. Una ventaja muy fuerte, que eso es una gran fortaleza que tiene Gonzalo. Tiene que subir con cierta celeridad para alcanzar a Luis Abinader. Claro, por una razón. Piensa que nosotros hemos estado concentrados en las municipales y Gonzalo Castillo ha estado acompañando prácticamente a todos los candidatos en todo el territorio. A partir del lunes, después de las elecciones del domingo, tú vas a ver un cambio en el enfoque de nuestra estrategia de campaña, porque ya va a estar centrada en ¿quién? En el candidato a presidente. Ahora nuestra campaña está centrada en los candidatos municipales.
y apoyando a nuestros candidatos municipales. Fíjate que el candidato a presidente y los principales líderes del partido han estado en todo el territorio apoyando a los candidatos municipales. Algunos de ustedes, incluso he entrevistado a algunos de los portavoces, me dicen, estamos conscientes que su fuerte no es el gran discurso cargado de cita. No podemos esperar un discurso como si fuese... un académico, que él no lo es, ni presume de eso. Ni tiene por qué presumirlo. Pero a la hora que se vaya a ir a un debate, ¿irá Gonzalo Castillo? Pues eso ya lo decidirán en su momento los estrategas de la campaña, en el momento en que se precise si es necesario un debate. Lo que sí te puedo decir es que nosotros llevamos el mejor programa de gobierno que acompañaría ese debate y las mejores ¿En propuestas. qué se, digamos, cuál sería la impronta que va a definir una administración de Gonzalo Castillo? Ustedes no pueden deshacerse de lo que ha hecho el presidente Medina, ni siquiera de lo que hizo el presidente Fernández. No, para nada. Es la administración de un partido. No, y es parte de nuestro legado. Bien, pero, o sea, yo no pero cada quien debe dejar una impronta que se destaque y que diga, mira, valió la pena porque este aportó esta parte a una administración. Sin ninguna duda. ¿Cuáles serían esos puntos? El gran legado que puede dejar Gonzalo Castillo en esta sociedad es seguir fortaleciendo los programas sociales, mayor inclusión de la clase media en soluciones para temas que son muy propios de la clase media, sin desatender a los grupos más pobres y más desfavorecidos para tratar de nosotros llevar el nivel de pobreza a la expresión más mínima en República Dominicana. Yo tengo una inquietud con lo de los programas sociales, y qué bueno que usted es economista y de los buenos. Muchas gracias. Porque de esta cosa podemos hablar. Muchas gracias. Bueno, los programas sociales, es verdad, hay gente que en un país debe ser auxiliada por el Estado. De hecho, se dice que en los lugares donde no va el Estado, entonces aparece cualquier aventurero con un dinero que no se sabe de dónde lo obtuvo y se convierte en un líder. Así es. El antihéroe, el infame. Entonces eso no es bueno, pero también mantener un asistencialismo sin ninguna meta y por tiempo indefinido genera una situación. Estoy totalmente Primero de acuerdo. hay gente que se le mata la iniciativa, hay gente que no quiere hacer nada, solo esperar la tarjeta. De acuerdo, por eso nosotros tenemos que ir a reformas de segunda generación. ¿Qué se haría entonces en una reforma de segunda generación? Nosotros tenemos que ir a 4 grandes reformas. ¿Cuáles son? Reforma del territorio, en la parte de ordenamiento y ordenación del territorio. Creo que Gonzalo Castillo tiene gran fortaleza con relación a los candidatos que tiene la oposición, porque conoce muy bien el territorio, lo ha trabajado la parte de infraestructura y comunicaciones, yo creo que de manera muy efectiva. ¿Se reforman el territorio? Sí, reforma la parte de ordenamiento y ordenación, es la parte política y la parte jurídica. Bien. Reforma del mercado de trabajo. Necesitamos nuevas instituciones del mercado de trabajo. La mejor política social no son las transferencias ni los subsidios. Lo que tú acabas de decir, es un buen empleo, bien remunerado y estable en el tiempo. Y eso implica crear nuevas instituciones en la República Dominicana para regular el mercado de trabajo. Eso implica una reforma de lo que es el Ministerio de Trabajo, convertirlo en Ministerio de Empleo. ¿Y el Código Laboral lo reformarían? Por supuesto, tendría que haber una reforma del Código Laboral porque tenemos Pero no que para restarle a las reivindicaciones que tienen los obreros. Imposible. Yo creo en una reforma, y en eso hemos estado trabajando, en una reforma que permita ampliar la cobertura de protección social que tienen los trabajadores en la República Dominicana y al mismo tiempo facilitar un menor costo laboral para que las empresas puedan mejorar su productividad y en fin de cuentas su competitividad. Y tú vas a decir, ¿y cómo eso se mezcla? Yo te puedo responder, lo han hecho los nórdicos. Entonces, de lo que se trata es lo que decía Aquí los únicos nórdicos son los ibaeños. No, pero lo decía Octavio Paz, hay que ser originales copiando bien. Entonces, de lo que se trata es ser originales copiando bien. Copiando cosas buenas de esos países. En el sentido correcto. Entonces, es posible hacer compatible una buena política de empleo y además crear instituciones nuevas como lo que sería un sistema de intermediación laboral público y gratuito y universal. Eso sería la creación del Instituto Nacional de Empleo. Pasar a políticas activas de empleo, que ahora solo tenemos políticas pasivas. ¿Qué hacer con la gente que ahora depende del auxilio estatal? Claro. Para no estar ahí. Incorporarlas de forma efectiva a la actividad productiva que se hace a través del mercado de trabajo. Como una previa formación. Claro, eso implica una reforma de todo el sistema de formación técnico profesional. Eso solo nos da un programa que me encantaría volver para poder explicar cuáles serían esos ejes que estamos trabajando. Un tercer eje tiene que ver con la fiscalidad, está en el pacto, Ese debió hacerse también, sí. Claro, y está pendiente en el pacto social. Estamos hablando de una nueva fiscalidad en la República Dominicana. Es algo diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, porque tuvimos una gran reforma en el año 92, luego hemos tenido muchas reformas parciales y la estrategia nos obliga a hacer un alto y decir, tenemos que repensar la estructura
fiscal en la República Dominicana. Eso incluye tener un gasto de más calidad. Es muy fácil decirlo, más difícil hacerlo por todas las Sí, restricciones que se vamos a tienen. poner un puntito ahí, Guarcuya, que me Y, está pidiendo perdón, la pausa. Cuando volvamos, para que me termine esa idea, y vayamos a ver esa parte de que hay quienes dicen el Estado está agigantado, otros dicen no, es nuestra realidad, a ver qué se podría hacer. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Guaracuya Félix, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y en esta ocasión como uno de los portavoces de las candidaturas del PLD para las municipales, para las congresuales y las presidenciales. Bueno, esa reforma, muchos dicen ya no se pueden posponer más. Hablemos un poco, usted me decía de la parte de la reforma laboral ahí, pero yo sí, quisiera que nuevas después, instituciones del mercado de exacto, trabajo. quisiera que después me aborde cómo se puede tratar el tema de si el Estado puede reducir el gasto y quizás reducir nómina, si es posible y cómo se haría. Yo te diría que no es reducir el gasto, de hecho el Estado gasta muy poco en su conjunto, es incrementar el gasto público. Los países que más crecen y los países que tienen mayor nivel de bienestar tienen una mayor participación del sector público en el gasto, es gastar mejor. La calidad del gasto, claro, entonces. tiene Bien. que ver con la calidad del gasto. Y tú me hacías una pregunta en el segmento anterior. Te decía, bueno, hay algunos que dicen que el Estado es muy grande, que todavía hay margen para... No, yo te diría que lo que es grande es la administración. No confundamos la administración con el Estado. Bien, bueno, Lo lo dicen en ese sentido, lo que que es dicen grande es la Estado, administración. la administración Claro, pública. pero el Estado en República Dominicana es pequeño. ¿Hay lugares Entonces, en donde hay ausencia del Estado? pero sí puede haber una mejor presencia. Yo diría que hoy en día en República Dominicana el Estado está presente en la mayoría de los ámbitos que debe estar. Lo que tiene que mejorar es la calidad de esa presencia. La calidad de la Claro, presencia. porque una cosa es tener cobertura, pero cobertura no es sinónimo de calidad ni de acceso. Por ejemplo, nosotros tenemos buena cobertura en salud, buena cobertura en educación, pero hay que mejorar el acceso y la misma calidad O sea, tenemos de la amplia educación. cobertura. Amplia cobertura, pero hay que el mejorar la paso calidad. siguiente es el acceso, es la calidad y el acceso que se tiene que tener a servicios que son universales. Fíjate que la administración del presidente Medina, si algo va a quedar como un legado importante de su gestión, fue que amplió los programas que otorgan derechos a la ciudadanía. ¿Cuáles son los programas que otorgan derechos? Los programas de salud, aquellos aspectos no contributivos del programa de salud. Estamos hablando, como la gente lo conoce, el SENASA. El tema de la educación, con las tandas extendidas, la construcción de las aulas escolares que permiten dar toda esa cobertura. El siguiente paso es calidad y acceso, porque cobertura no es suficiente. Somos muy conscientes de eso y por eso implica una reforma importante de la estructura de la fiscalidad de la República Dominicana. Por eso tenemos que hablar de una nueva fiscalidad en República Dominicana. Tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por tributos verdes. Nosotros comenzamos con algunos tributos verdes, pero tiene que ser transversal, porque vivimos en una isla que tiene grandes problemas que enfrentar frente al cambio climático, que compartimos la isla con otro estado. Digamos que debe legislarse para alentar el hecho de que los impuestos no solo deben ser recaudatorios, sino deben conducir y cambiar la conducta de los individuos. Y de hecho los hacen. Deben alentar ciertas prácticas. Ciertas prácticas y ciertas conductas, y por ahí deben de ir esa nueva fiscalidad en la República Dominicana. Fíjate que el mejor instrumento de acción colectiva es la ley. Y por lo tanto, necesitamos mejores leyes que nos permitan a nosotros mejorar la capacidad de acción colectiva en determinados Hay una idea ámbitos. que yo estaría totalmente de acuerdo. O sea, no es posible que quien tenga un carrito utilitario, quizá para ganarse la vida, prácticamente pague Lo que el mismo paga un impuesto que Mercedes quien 600. puede comprarse un vehículo de superlujo, que bueno que se lo puede comprar, ahora pague por ese Así lujo. es, entonces No tenemos- puede pagar casi lo mismo en placa. Claro, tenemos que hacer una apuesta muy fuerte, muy seria por el transporte colectivo eficiente, de calidad, a tiempo y a bajo costo. Tenemos que seguir apostando por energía limpia. Es verdad que hemos avanzado en la mejora de la matriz energética en la República Dominicana, pero no es suficiente. Y la otra gran reforma, que ya se dio un primer paso, es la adecuación del sistema de pensiones.
poder garantizar el poder adquisitivo de las pensiones cuando la gente comience a pensionarse en masas. Hay muchas interrogantes claro, sobre eso. evitar que nos llegue la situación a la que ha llegado Chile, que ha tenido que hacer reformas deprisa y corriendo y que en este momento, producto de las movilizaciones sociales que afortunadamente no ocurren en República Dominicana, no han ocurrido, pero tenemos que prever. Es verdad que las movilizaciones sociales no puedes preverlas en el momento que pueden ocurrir. A veces un hecho fortuito Las detonas. puede detonar una movilización social, pero sí podemos quitar elementos que pueden potencialmente ser explosivos a futuro. Fíjate que no es un candidato a presidente que llega sin una visión de lo que tiene que hacerse. Sabemos el momento donde estamos, sabemos que hemos avanzado, pero también reconocemos lo mucho que nosotros tenemos que avanzar, sobre todo en un país que bueno, hoy en pero día sea que tiene Gonzalo darle sea satisfacción el a la próximo clase media. presidente o que sea otro de los candidatos, para hacer materializar esas ideas que usted ha expuesto, que yo creo que en general todo el mundo está conteste de que son necesarias y de hecho la ley de la estrategia nacional es una ley nacional. No, y es una ley nacional y además fue una ley discutida y donde Que todos los sectores más o menos estuvieron de acuerdo. Fíjate, Le digo, tendría que hacerse para todo eso un gran pacto nacional. totalmente, de hecho es la parte que te iba, y tienes toda la razón, no es un pacto fiscal, ni es un pacto solo con los municipios, ni es un pacto con la educación, ni es un pacto eléctrico, es un pacto político, con las fuerzas representadas en el Congreso, con las fuerzas vivas de la sociedad, es decir, la sociedad civil, con los empresarios, con los diferentes grupos activos de la sociedad, y hacer este alto y decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿hacia dónde queremos ir? Porque República Dominicana este año terminará siendo la sexta economía de la región, por tamaño, no solo por crecimiento, sino por tamaño. Eso es un logro, es un haber del Partido de la Liberación Dominicana. Las cosas no ocurren por casualidad. Ha habido un diseño de políticas para que eso fuese así. Ahora somos conscientes que no es suficiente. Tenemos que llevar al país a grado de inversión. Y eso requiere reformas ¿Cómo reducir la importantes. desigualdad, Guarocuya? La desigualdad que se reduce con nuevas instituciones que vayan a atacar precisamente el tema de la ese es desigualdad. nuestro gran pecado. Generar oportunidades. Yo vengo de Para las Casas, que es un pueblo pequeño y queda en la montaña, en la provincia de Azo. Yo nací frente al parque. Y por experiencia propia sé que los que nacemos frente al parque en un pueblo tenemos más oportunidades de ir a la universidad que los que nacen a 2 esquinas del parque. Es hacer que todos tengamos las mismas oportunidades que el que nace frente al parque. Y eso implica una revisión de muchas de las políticas que nosotros hemos venido aplicando. Decía Albert Einstein, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Yo creo que es el momento de nosotros hacer un acto y comenzar a readecuar y hacer cosas diferentes para tener un impacto. Pero cuando un partido quiere seguir en el poder, lo que la oposición dice, eso es continuismo, es más de lo mismo. Pero en ese caso no serían cosas diferentes. Pero pudimos demostrar en el 2012 que no hicimos exactamente más de lo mismo. Nuestra historia habla por nosotros. ¿No hicieron más de lo mismo que había hecho Leonel? No, porque fíjate que modificamos los programas. Fíjate que le pusimos mucho más énfasis a los programas sociales y aquellos programas, te reitero, que generan derechos en las personas. Fíjate que esos han sido los programas que han dado más éxito al programa de Danilo Medina. Creamos el 911. Hemos creado los programas de acceso al crédito más importantes que se hayan creado para los pobres en República Dominicana, en toda su historia, no solo con Banca Solidaria. Tenemos tasas de interés históricamente bajas en la República Dominicana. Esos son de los aspectos que ustedes incrementarían y continuarían. Por supuesto, y hacer ajustes en algunos de esos programas que necesitan ser adecuados para que las personas tengan, recuérdate, no solo cobertura, sino acceso. El acceso es lo que da igualdad de oportunidades. ¿Cuándo va a estar listo ya el programa de gobierno de Gonzalo Castillo? Fíjate, quien coordina entregado al país. Fíjate que quien coordina el programa es el compañero Gustavo Montalvo. Y supongo que el programa estará listo tan pronto inicie ya la campaña presidencial. Son muchas cosas que ya hoy día en cualquier país tiene que tener presente un partido, un candidato, porque... No, y la ley obliga, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo obliga a que los candidatos tengan que tener programas de gobierno, porque el programa de para gobierno... todas las áreas. Para todas las áreas, porque el programa de gobierno se inserta dentro de la estrategia haciendo los debidos ajustes de la estrategia. Por ejemplo, hoy día un candidato, un partido que no tome en cuenta
el asunto tan importante del cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente tiene problemas. Por supuesto. Igual que quien no toma en cuenta los reclamos justos de las mujeres. Sin ninguna duda, fíjate que un poco más de la mitad de la población es femenina. Y al mismo tiempo vivimos en una isla con recursos limitados, reitero, donde nosotros tenemos que reforzar como parte de nuestra estrategia de seguridad nacional todo el tema ambiental. El tema ambiental no puede seguir pasando por debajo de la mesa ni podemos seguir dándole de lado. El tema ambiental tiene que ser un tema transversal en todas las políticas. De hecho, ahora que estoy en un sector que es el sector financiero, espero que a futuro el país pueda ser signatario de los acuerdos de Ecuador. Los acuerdos de Ecuador es donde la banca se compromete a tener una matriz de análisis de riesgo en cada crédito en función del impacto que tiene el proyecto asociado a ese crédito en términos de medio ambiente. Qué bueno, porque eso es importante. Claro, ¿por qué? Porque entonces estaríamos cerrando parte de ese ciclo de agresión al ambiente. Si vas a construir un proyecto que agreda al ambiente, no vas a obtener financiamiento. Otros y esos temas son de los temas que nosotros tenemos que avanzar. que no puede dejar ningún candidato o ningún partido, es todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es una lucha de los sectores organizados acá. Por supuesto. Todo el asunto de la violencia de género también. Por supuesto. En mi caso, siendo precandidato a senador, lo dije públicamente, el apoyo a las 3 causales y que ha tenido un apoyo firme del presidente Danilo Medina. Gonzalo va a asumir esa misma causa. Sin ninguna duda. Va a apoyar las 3 causales. Sin ninguna duda, porque de lo que estamos hablando es de ampliación de derechos. No se le está negando derecho absolutamente a nadie. No. Solo ampliamos derechos a las personas para que puedan acogerse a determinadas circunstancias que se le puede presentar en un momento determinado y puedan tener las opciones en el marco de la ley. Porque si mantenemos lo que tenemos, lo único que estamos haciendo es excluyendo a las personas más pobres. No, y que cerrando los ojos a una realidad sobre todo, no se va a corregir un problema. Y sobre todo a las mujeres, que son las que tienen que tener la libertad de decidir. Sobre su cuerpo. Son las mujeres, no nosotros los hombres. Es muy fácil pontificar desde el género masculino. Obviamente. Es muy fácil, pero sí tenemos que tener la sensibilidad suficiente desde nuestro propio género de entender que quien tiene que decidir en última instancia son las mujeres. Ese tema, en lo que queda de la administración del presidente Medina, ¿usted piensa que se vaya a buscar una solución en el Código Penal? A ver, yo te puedo mencionar lo que yo deseo. Yo creo que los plazos políticos no nos acompañan, ¿no? No es un buen momento ahora. Yo creo que los plazos políticos nos acompañan porque los propios congresistas estarán muy enfrascados en su propia campaña electoral, algunos tratando de reelegirse y otros por ser congresistas por primera vez. Entonces no creo que sea un momento propicio para Finalmente, ello. hay también un asunto que creo que debe debatirse. Fíjate, y creo que debe ser parte del diálogo de acuerdo de política. Ese acuerdo global que tú mencionabas, qué bueno. Ese pacto político, eso tiene que estar en la mesa de negociación. Porque Excelente. tiene que ser algo donde nos pongamos de acuerdo. Además, la Constitución prevé el espacio. El espacio es el Consejo Económico y Social. Es el espacio que la Constitución nos dio. Sí, formal, para discutir Para las discutir cosas, esto y luego se plasma en la legislación. Bueno, tenía otro tema, pero ya tenemos que ir. Sí. Yo le vuelvo a invitar para que hablemos de ese tema, que tenía que ver con el asunto de los recursos de los cabildos y esas cosas, pero será en otra ocasión. Yo creo que es un tema muy interesante porque creamos ya el Fondo para la Cohesión Social y Territorial y por lo tanto tenemos una nueva herramienta que nos permite que el gobierno central y los cabildos puedan trabajar de forma mancomunada y eso nos obliga a toda esa revisión de la fiscalidad. Hay impuestos que tienen vocación de los municipios, tienen vocación municipal y entiendo que son impuestos que tienen que traspasarse a los cabildos. Tenemos el principio de subsidiariedad, por lo tanto se deben de traspasar, de acuerdo a ese principio, a los cabildos que generan la competencia para administrarlo. Bien, muchas gracias, Guaracuya Félix, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que en esa condición ha estado con nosotros hablando de la campaña con miras a las elecciones de este domingo, pero también las elecciones congresuales y presidenciales del próximo mes de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más.